Si tomas sildenafil o tadalafil y no pasa nada, ¿te ha pasado? La pastilla está ahí, el deseo también, pero el cuerpo no responde. ¿Y si te dijera que muchas veces esto no tiene nada que ver con tu hombría? ¿Y si el problema no es la dosis, sino lo que está pasando en tu cuerpo sin que lo notes? En mi consulta veo a hombres de más de 50 años llegar frustrados, en silencio, convencidos de que algo se rompió. Algunos incluso piensan que ya no hay solución. Otros aumentan la dosis por su cuenta, mezclan la pastilla con alcohol, cenas pesadas o estrés acumulado, y luego se preguntan por qué el medicamento ya no funciona. Pero aquí viene la parte que casi nadie explica con claridad. La erección no es un interruptor, es una respuesta. Y cuando esa respuesta falla, muchas veces está avisando de algo más profundo: circulación, metabolismo, ansiedad silenciosa, hábitos diarios que sabotean el efecto del fármaco. En este video voy a explicarte por qué los medicamentos para la erección pueden dejar de funcionar después de los 50, cuáles son los errores más comunes que veo cada semana en consulta y cuándo este síntoma puede ser una señal temprana que tu cuerpo no deberías ignorar. Si esto te suena familiar, quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar mucho más que tu vida sexual. Soy urólogo, especialista en salud masculina, y desde hace muchos años acompaño a hombres que llegan a consulta con la misma preocupación. No me funciona la pastilla. ¿Qué me está pasando? He visto a hombres de 45, 55, 65 y más allá, activos, trabajadores, responsables con su familia, que jamás pensaron que hablarían de esto con un médico. Muchos tardan meses, incluso años, antes de pedir ayuda. No por falta de síntomas, sino por vergüenza, por miedo a escuchar una mala noticia, o porque creen que esto es parte de la edad. Hoy quiero que tengamos una conversación distinta, clara, sin juicios, sin promesas mágicas. En este video vamos a hablar de la disfunción eréctil después de los 50 desde un punto de vista médico, humano y realista. No solo del medicamento, sino del contexto completo en el que actúa. Tu circulación, tu sistema nervioso, tus hormonas, tus hábitos diarios y también tu mente. Mi objetivo no es decirte qué pastilla tomar, sino ayudarte a entender qué está pasando en tu cuerpo, por qué a veces el tratamiento falla, y cómo reconocer la diferencia entre un problema funcional, uno psicológico, y una señal temprana de algo más serio. Si al terminar este video entiendes mejor tu situación, sabes qué errores evitar, y tienes un plan claro para los próximos días, entonces este tiempo habrá valido la pena. Recuerdo claramente a un paciente que llamaré Luis. Tenía 57 años. Llegó a consulta serio, con la mirada baja, como si estuviera pidiendo disculpas por estar allí. Su primera frase fue directa: «Doctor, la pastilla ya no me hace nada». Luis llevaba casi un año usando sildenafil. Al principio funcionó, pero poco a poco el efecto se volvió impredecible. Algunas veces sí, muchas otras no. Empezó a aumentar la dosis por su cuenta. A veces lo combinaba con alcohol en cenas de trabajo. Otras veces lo tomaba después de comidas muy pesadas, esperando que igual hiciera efecto. Lo que más le preocupaba no era solo la erección, era lo que eso estaba haciendo con su cabeza. Empezó a anticipar el fracaso incluso antes del encuentro. Dormía mal, evitaba la intimidad, discutía más con su pareja. Y en silencio se hacía una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta: ¿y si esto es algo grave? ¿Y si ya no hay vuelta atrás? Como muchos hombres, Luis había leído en internet que si no funciona el sildenafil, el problema es psicológico, o que es normal después de los 50. Así que aguantó, no consultó, se convenció de que era algo que debía resolver solo. Cuando revisamos su historia completa, aparecieron varias piezas del rompecabezas: hipertensión mal controlada, colesterol elevado, estrés laboral constante, y casi nada de actividad física. No era un solo problema, era un sistema entero funcionando bajo presión. Luis no era una excepción. Era el reflejo de muchos hombres que veo cada semana. Hombres que no han perdido su masculinidad, sino que están ignorando señales tempranas de su propio cuerpo. Y es aquí donde quiero que prestes atención. La disfunción eréctil rara vez aparece de la nada. Casi siempre es un mensaje. La pregunta es si lo escuchamos a tiempo. Para entender por qué medicamentos como el sildenafil o el tadalafil a veces no funcionan,
Primero hay que entender cómo ocurre una erección en el cuerpo. Y voy a explicarlo de la forma más simple posible. Imagina que el pene es como un sistema de riego. Para que funcione bien, necesitas tres cosas al mismo tiempo: vasos sanguíneos abiertos, buena circulación y una señal clara desde el cerebro. Si uno de esos elementos falla, el sistema no responde como esperas. El sildenafil no crea deseo ni provoca una erección por sí solo. Su función es facilitar que los vasos sanguíneos se relajen y permitan la entrada de sangre. Es decir, ayuda al sistema, pero no lo reemplaza. Si las arterias están rígidas, inflamadas o dañadas, el medicamento tiene poco margen de acción. Después de los 50 años, muchos hombres empiezan a acumular pequeños cambios silenciosos: placas de colesterol en las arterias, menor elasticidad vascular, resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial. Nada de esto suele doler. Nada de esto se siente de inmediato. Pero todo afecta directamente al flujo sanguíneo. Ahora añade estrés crónico. El estrés mantiene al cuerpo en modo alerta, elevando el cortisol y la adrenalina. En ese estado, el organismo prioriza sobrevivir, no reproducirse. La señal nerviosa que inicia la erección se debilita, incluso antes de que el medicamento tenga oportunidad de actuar. La comida pesada y el alcohol empeoran el escenario. Después de una cena abundante, gran parte del flujo sanguíneo se dirige al sistema digestivo. El alcohol, además, deprime el sistema nervioso y reduce la respuesta vascular. El resultado es predecible. El medicamento llega, pero el contexto es totalmente desfavorable. Aquí aparece un punto clave que muchos hombres desconocen. La erección es uno de los primeros sensores de la salud vascular. Las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón. Por eso, cuando empiezan a fallar, suelen dar señales antes. No es raro que la disfunción eréctil aparezca años antes de un evento cardiovascular más serio. Esto no significa que cada problema de erección sea una enfermedad grave, pero sí significa que ignorarlo o atribuirlo solo a la edad es un error frecuente. Cuando un hombre me dice: «Doctor, antes funcionaba y ahora no», mi primera pregunta no es cuánta dosis está tomando. Es cómo está durmiendo, cómo está su presión, su azúcar, su nivel de estrés y su estilo de vida. Porque el cuerpo no falla por capricho. Avisa. De forma silenciosa, progresiva, pero clara. Si sabemos escuchar. A lo largo de los años, he visto que muchos hombres no empeoran por la disfunción eréctil en sí, sino por lo que creen sobre ella. Hay ideas muy repetidas, casi automáticas, que suenan lógicas, pero que en realidad pueden retrasar un diagnóstico importante. La primera creencia peligrosa es: esto es normal por la edad. Es cierto que después de los 50 el cuerpo cambia, pero perder la respuesta eréctil de forma progresiva y persistente no es simplemente envejecer, es una señal. Ignorarla bajo la excusa de la edad hace que muchos hombres lleguen tarde a consulta, cuando el problema ya es más complejo. La segunda es pensar que si el medicamento no funciona, necesito más dosis. Este es uno de los errores más comunes. Aumentar la dosis por cuenta propia no mejora la causa real del problema. En cambio, sí aumenta el riesgo de efectos secundarios: dolor de cabeza intenso, mareos, congestión nasal, palpitaciones o bajadas bruscas de presión. El medicamento no corrige arterias dañadas ni estrés crónico. Otra idea muy extendida es: si a veces funciona, entonces no es nada grave. La intermitencia confunde mucho, pero precisamente esa respuesta irregular suele indicar que el sistema vascular está empezando a fallar. Hoy responde, mañana no. Hoy sí, mañana menos. Ese patrón merece atención, no alivio temporal. También está el mito silencioso. Mientras no haya dolor, no hay problema. La disfunción eréctil rara vez duele, y muchas enfermedades metabólicas o cardiovasculares tampoco. El cuerpo no siempre avisa con dolor. Muchas veces avisa con pérdida de función. Ahora hablemos de las señales de alarma, los llamados red flags, que nunca deberían ignorarse. Si la erección deja de responder de forma clara durante más de 3 meses consecutivos, incluso con estímulo adecuado y uso correcto del medicamento, es momento de evaluación médica. Si notas una disminución marcada de las erecciones matutinas, especialmente si antes eran habituales, esto puede indicar un problema orgánico más que psicológico. Si la disfunción eréctil se acompaña de cansancio extremo, aumento de peso abdominal, sed excesiva o cambios en la visión,
hay que descartar alteraciones metabólicas como diabetes o resistencia a la insulina. Si existe antecedente de hipertensión, colesterol alto, tabaquismo o enfermedad cardiovascular en la familia, la disfunción eréctil debe considerarse una señal temprana, no un problema aislado. Y si aparece de forma repentina, sin causa emocional clara, también merece estudio. El objetivo de reconocer estos signos no es generar miedo, sino claridad, porque cuanto antes se entiende el mensaje del cuerpo, más opciones reales existen para mejorar. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, actuar a tiempo cambia completamente el pronóstico. Pero para eso, primero hay que dejar de creer en los mitos. Cuando un hombre entiende que la disfunción eréctil no es una falla personal, sino una señal del cuerpo, el enfoque cambia por completo. Ya no se trata de hacer que la pastilla funcione, sino de crear las condiciones para que el cuerpo responda mejor. El primer paso siempre es la evaluación correcta. No hablo de exámenes complejos desde el primer día, sino de lo básico y necesario. Revisar presión arterial, niveles de glucosa, perfil lipídico y, según el caso, testosterona. Muchas veces, con solo ordenar estas piezas, el panorama se aclara. En cuanto a los medicamentos como sildenafil o tadalafil, es importante entender su rol real. No son interruptores automáticos. Funcionan mejor cuando hay buena circulación, estímulo adecuado y un sistema nervioso relajado. Tomarlos con comida pesada, exceso de alcohol o en medio de una fuerte carga de estrés reduce significativamente su efecto. Y repetir dosis sin indicación médica no corrige la causa, solo aumenta el riesgo. Luego vienen los cambios de estilo de vida, que parecen simples, pero tienen un impacto enorme. Dormir poco o mal afecta directamente la respuesta eréctil. El cuerpo necesita descanso profundo para regular hormonas y recuperar la función vascular. Reducir el consumo de alcohol, especialmente por la noche, suele marcar una diferencia en pocas semanas. La alimentación también importa más de lo que muchos creen. Comidas muy grasas antes de usar el medicamento desvían el flujo sanguíneo hacia la digestión. Elegir cenas más ligeras y equilibradas ayuda al cuerpo a responder mejor. No es dieta extrema, es estrategia. El movimiento es otro pilar clave. No se trata de entrenamientos intensos, sino de actividad regular. Caminar 30 minutos al día mejora la sensibilidad vascular, reduce el estrés y favorece la circulación. En muchos hombres, este simple hábito ya genera cambios visibles. Ahora, hablemos de un plan práctico de 7 a 14 días, algo concreto que puedes empezar hoy mismo. Durante la primera semana, ajusta 3 cosas. Cena más temprano y ligero, reduce alcohol a 0 o casi 0, y camina todos los días. Observa cómo duermes y cómo responde tu cuerpo por la mañana. En la segunda semana, añade gestión del estrés, respiración profunda, pausas reales durante el día, menos pantalla por la noche. La erección depende tanto del sistema nervioso como de los vasos sanguíneos. Si usas medicación, tómala en el contexto correcto, sin prisa, sin presión mental, sin expectativas irreales. El objetivo no es probar si funciona, sino permitir que funcione. Y muy importante, saber cuándo acudir al urólogo. Si después de aplicar estos cambios básicos no hay mejora, o si existen factores de riesgo cardiovascular, la consulta no es opcional, es una inversión en salud futura. Muchas veces, la disfunción eréctil es la primera alerta de algo más grande que todavía puede corregirse. La clave está en entender que recuperar la función no es un acto aislado, es un proceso. Y ese proceso empieza cuando dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a escucharlo. Hay algo que casi ningún hombre dice en voz alta cuando tiene problemas de erección. El miedo no es solo al fallo físico, sino a lo que ese fallo significa. Miedo a decepcionar a la pareja, miedo a perder la imagen de hombre fuerte, miedo a que alguien piense que ya no sirve. En la consulta, este peso emocional es tan común como silencioso. Muchos hombres llegan con los hombros tensos, la mirada baja, intentando explicarlo como algo pasajero, pero por dentro llevan meses, a veces años, cargando con vergüenza, frustración y culpa. Es importante decirlo con claridad. La disfunción eréctil no define tu valor como hombre. No habla de tu carácter, tu masculinidad, ni tu capacidad como pareja. Habla de cómo está tu cuerpo y tu mente en este momento de la vida. Después de los 40, y aún más después de los 50 o 60, el cuerpo cambia. El sistema vascular, las hormonas, el sueño, el estrés acumulado,
todo influye. Y negar estos cambios solo aumenta la ansiedad, que a su vez empeora el problema. Es un círculo que muchos hombres quedan atrapados sin darse cuenta. Otro punto clave es la comunicación. Guardarlo en silencio, evitar el tema o fingir que no importa, suele generar más distancia con la pareja. En cambio, cuando un hombre se atreve a decir, esto me está pasando y me preocupa, ocurre algo poderoso. La mayoría de las parejas no juzgan, acompañan, y ese alivio emocional ya es parte del tratamiento. También quiero normalizar algo. Ir al urólogo no es un signo de debilidad, es un acto de responsabilidad. Los hombres que consultan a tiempo no solo mejoran su vida sexual, también previenen problemas mayores de corazón, metabolismo o circulación. Muchos pacientes me dicen después, si hubiera venido antes, me habría ahorrado meses de angustia. Y tienen razón. El miedo suele ser peor que el diagnóstico. Recuerda esto, no estás solo, no eres el único, y no llegaste tarde. Escuchar a tu cuerpo y pedir ayuda es una decisión valiente. La verdadera fortaleza masculina no está en callar, sino en actuar cuando algo no va bien. Si llegaste hasta aquí, hay algo importante que ya hiciste. Dejaste de ignorar una señal de tu cuerpo. Y eso, aunque parezca simple, es el primer paso para recuperar el control y la tranquilidad. Hoy hablamos de algo que muchos hombres viven en silencio. Tomar sildenafil o tadalafil. Ver que no pasa nada. Y pensar automáticamente que el problema es la hombría. Ahora sabes que, en la mayoría de los casos, no es así. La erección es un proceso complejo que depende del flujo sanguíneo, del estado del sistema nervioso, de las hormonas, del descanso y también de la mente. Vimos por qué los medicamentos no son un interruptor mágico, sino una ayuda que necesita el contexto correcto. Comida pesada, alcohol, estrés, ansiedad de rendimiento y expectativas irreales pueden bloquear su efecto. También entendiste por qué subir la dosis por tu cuenta no solo no soluciona el problema, sino que puede traer efectos secundarios innecesarios. Lo más importante es que aprendiste a reconocer las señales de alarma. Cuando la erección deja de responder de forma constante, cuando desaparecen las erecciones matutinas, o cuando el problema se acompaña de cansancio, sobrepeso, diabetes o colesterol alto, el cuerpo puede estar enviando un aviso más profundo. A veces, la erección es uno de los primeros sensores de la salud cardiovascular. Pero este video no es para asustarte, sino para orientarte. Hay mucho que puedes hacer. Ajustar hábitos, mejorar el sueño, reducir el alcohol, manejar el estrés, y seguir un plan claro de 7 a 14 días para aumentar tus probabilidades de respuesta. Y, cuando corresponde, consultar al urólogo con información y sin vergüenza. Quiero que te quedes con 3 ideas claras. La primera, no estás solo y no eres el único. La segunda, pedir ayuda a tiempo es una decisión inteligente, no un fracaso. Y la tercera, en la gran mayoría de los casos, cuando se actúa con criterio, hay soluciones. Si este contenido te ayudó, compártelo con otros hombres que podrían estar pasando por lo mismo. Y si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Hablar de salud masculina con claridad también es una forma de cuidarnos.